haber otro, donde otro no llega. Cuando en la escritura se refiere conoció Adán a su mujer, eso es un eufemismo para referirse a que tuvieron intimidad sexual. Esa es la palabra, ese nivel de intimidad, es el conocimiento, es la relación estrecha que tienen el Padre y el Hijo. El Verbo estaba con Dios. Pero nos dice algo más el texto. Y ese final maravilloso que da ese versículo 1. ¿Qué me dice? Y el Verbo era... Y el Verbo era Dios. O más literalmente, como dice en el original, coloca primero el predicado y Dios era el Logos. Dios era el Verbo. Esta es la base de nuestra fe. Esta es la esencia de lo que significa ser cristiano. Alguien decía que sobre la divinidad de Cristo se levanta o se cae todo el cristianismo. Ahí se declara la esencia de la doctrina de la Trinidad y de la divinidad de Jesús. El Verbo estaba con Dios y Dios era el Verbo. Dos personas distintas, unidas por una misma naturaleza o esencia, mismos atributos, misma gloria. ¿Tú lo puedes entender, mi hermano? Yo tampoco. Es un misterio. No se puede comprender, no cabe en la cabeza. ¿Y sabe por qué es verdad? Porque precisamente no cabe en nuestra cabeza. Si pudiéramos poner la esencia de Dios en nuestra mente y entenderla, Dios sería semejante a nosotros. Porque Dios es un ser infinito, cuya esencia nosotros no podemos comprender. Es que esto no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo Dios puede ser al mismo tiempo uno y tres? Pero eso es una verdad de la Escritura. Lo dice el texto, Dios era el Verbo, compartían una misma o comparten una misma naturaleza. El Verbo es increado, es eterno e igual al Padre. Él es la sabiduría de Dios. Y nosotros podemos preguntarnos, wow, ¿qué puede haber llevado a Juan a decir tales cosas acerca de Jesús? Porque si usted lee conmigo, eso lo vamos a considerar los martes próximos, pero si usted lee conmigo el versículo 14 de este mismo capítulo, Juan me va a decir, y aquel Verbo que yo estoy diciendo que era Dios y que estaba en el principio se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. No fue que nos la contaron, nosotros la vimos. Nosotros vimos su gloria, la gloria del Verbo de Dios hecho carne. ¿Por qué Juan dijo tales cosas acerca de Jesús? Bueno, porque las escuchó de él mismo. Las escuchó de él mismo. Escuchen lo que dice Jesús acerca de sí mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice: Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendían. Cuando Jesús decía, Dios es mi Padre, los judíos sabían que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Dice, ustedes quieren conocer lo que yo puedo hacer, le dice Jesús. Imagínense, mis hermanos, una persona que les está diciendo eso, que nosotros estamos en ese tiempo. Ustedes quieren ver lo que yo puedo hacer, miren todo lo que hace Dios. Para Dios no hay imposible, dice, para mí tampoco. Todo lo que hace el Padre, eso hace el Hijo igualmente. En el capítulo 8, versículo 42, siempre en el Evangelio de Juan, dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no vine por mí mismo, sino que Él me envió.
Dice, ustedes piensan, yo nací de María. Dice, no, 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 yo salí de Dios. De Dios yo he salido y Él me ha enviado. Versículo 54 de ese mismo capítulo 8. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco. Si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que habría de ver mi día y lo vio y se gozó. Y miren qué interesante la pregunta que le hacen los judíos. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham. Abraham había vivido 1500 años antes de estos sucesos. Los judíos le preguntaron, no tienes ni 50 años y ya tú has visto a Abraham. Jesús le dice, de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Me encanta esa palabra. Esa palabra a mí me impresiona. Y le impresionó a la audiencia porque dice que tomaron piedras para arrojársela. Antes de que Abraham siquiera pensara existir, yo existo. Yo existo, yo soy y yo no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable. Otro atributo divino. Antes que Abraham fuera, yo soy. Capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te hace Dios. Los judíos entendieron muy bien cuando Jesús estaba diciendo, yo y el Padre uno somos. Y para terminar, capítulo 17, versículo 5, ahora es Jesús hablando con el Padre, Jesús orando, le dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, antes que el mundo fuese. Antes de Génesis 1:1, dice Jesús, ya yo estaba y yo compartía tu gloria, oh Padre, yo compartía la gloria de Dios. Ninguna persona en este mundo se ha atrevido tanto. Usted puede pensar que Jesús estaba loco por lo que decía o estaba delirando, o puede pensar que era verdad lo que decía y que él efectivamente era Dios. Esta y muchas otras más en los evangelios y en el Nuevo Testamento dan testimonio de que Jesús es Dios. Jesús exigió una devoción que solo se le podía dar a Dios. Mateo 11:37 al 38, no lo busquen, pero Jesús dijo, todo el que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿Quién exige eso? El que ame a su familia más que a mí no me merece, no puede ser mi discípulo. No puede venir conmigo. Si tu familia está primero en tu vida, dice Jesús, yo no tengo que hacer nada allí. No es digno de mí. Esa adoración que Jesús exigía, esa devoción únicamente se estaba reservada para Dios. Jesús tomó para sí el título de Señor. En mismo Juan capítulo 13 le dijo a los discípulos, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen bien porque lo soy. Tomó para sí mismo el título de Señor, en hebreo Adonai. Ese era un título divino, únicamente reservado para Dios. Somos llamados a depositar una confianza total únicamente en Jesús para nuestra salvación. ¿Cómo podría ser eso posible si Jesús no fuera Dios? Sería una idolatría. Sería una idolatría. Si Cristo no fuera Dios y nosotros siguiéramos al pie de la letra las cosas que dijo Jesús, estaríamos siendo idólatras. Dios mismo dijo que no había otro Dios fuera de Él y que solamente Él iba a salvar a su pueblo. Por eso es que en su primera carta el mismo Juan nos enseña, el mismo Juan en la primera de Juan, que quien no cree que Jesús es el Hijo de Dios es el anticristo.
Y quien no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Por mucho que hayan personas que hablen de Jehová y que tengan a Jehová en su mente, si no creen en la divinidad de Jesús, no tienen a Dios. Ni le agradan. Por eso es que nadie que niegue la divinidad absoluta de Jesús como alguien igual en naturaleza al Padre, aunque distinto en persona, es un verdadero creyente. Esto es un sublime misterio, mis hermanos, como les había dicho antes. Incomprensible, pero claro en la Escritura. Es claro, como lo acabamos de demostrar. Quien niegue la verdad que acabamos de ver, la Biblia dice, es anticristo, es un mentiroso y no tiene a Dios. No es un verdadero creyente. Adorar a un Dios diferente al Dios verdadero es adorar un ídolo. Escuchen lo que dice el mismo Juan en el capítulo 5 de su carta. Primera de Juan, capítulo 5, para los que están tomando nota, versículo 20 al 21, dice Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Y ahí no hablaba de ídolos de yeso, no, dice, guárdense de otro Jesús que les traten de predicar. Guárdense de otro, aquel que diga que Jesús era un maestro del bien, era una buena persona, era un ejemplo a seguir, era el más grande de los hombres. Eso no importa, eso es mentira. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, como vamos a ver en un momento. Debemos tener cuidado con aquello que creemos y con aquello que confesamos acerca de Él. En segundo lugar, la divinidad de Jesús se muestra en su relación con la creación. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es como una especie de trabalengua. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta frase, que puede parecer confusa, enseña en pocas palabras que el origen, el medio y el creador de todo fue Jesús. Y si tú eres el creador, no eres parte de la creación. Algunos que dicen que Dios es la naturaleza y que Dios es todo. Si tú eres el creador, no eres parte de la creación, eres mayor que ella. Si Jesús es el creador de todas las cosas, no es un ser creado, no es un ángel, como algunos dicen que es el arcángel Miguel, no es un ángel, no es una criatura, es el creador. Escuchen cómo lo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice Pablo acerca de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que existe, ahí menciona tronos, dominios, esos son ángeles. Todo lo que existe fue creado a través de Jesús y para la gloria de Jesús. Y en Él subsisten, o sea, continúan existiendo. El universo no anda, mis hermanos, a la desbandada. La creación no se mueve por leyes arbitrarias. La vida no funciona, como dicen en otros países, a tontas y a locas. No sé si acá tienen una frase similar, pero que no funciona, no está regado, no está desordenado. Todo subsiste por medio de Cristo. Hebreos 1:2 dice que todas las cosas existen por la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con su poderosa palabra, Jesús.
Usted me puede decir, el único que hace eso es Dios. Sustenta todas las cosas. Tú estás aquí respirando en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana. Tú estás respirando ahora porque Jesús te está sustentando con su palabra. Estos bichitos que andan por ahí son bastante molestos. El Señor también los sustenta a ellos. Todas las cosas existen por Él y todo subsiste, todo se sostiene, se mantiene por Jesús. Jesús es todopoderoso. Y solamente todopoderoso es Dios. ¿Por qué podemos decir que Jesús es todopoderoso? Pues ya lo leímos. Todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Y Él no cambia. Por eso en el aposento alto le dijo a los discípulos, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre. Descansando en el poder de Dios, confiando, dice, soy yo el que lo va a hacer. Acerca del Padre, Jesús le dijo, todo lo tuyo es mío. ¿Qué cosas nosotros podemos pensar? Menciona la lista de las cosas que están en la propiedad de Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? Para empezar, tú y yo. Y dice Jesús, todo lo tuyo es mío, Juan 17:10. De aquí sabemos que Jesús no fue creado, porque todo lo creado fue hecho por Él. Jesús es el Señor de la creación, distinto y superior a todo lo que existe. Esta parte lo hice junto a mi esposo y me encantó. Es por eso que el viento y el mar le obedecieron aquella noche en el mar de Galilea cuando Él los mandó a callar. Que los discípulos llegaron a preguntarse, ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. Jesús le dijo al mar, quieto. Y el mar se puso como un plato, como si fuera un perrito que regañan. Las fuerzas de la naturaleza le obedecen. Es por eso que Jesús multiplicó los panes y los peces 2 veces. Y alimentó a más de 15,000 personas. Es por eso que Jesús caminó sobre las aguas. Es por eso que Él convirtió el agua en vino. Es por eso que Él maldijo a la higuera y se secó en el momento, porque la naturaleza le obedece a Él. Él era el dueño. Todo está a su orden y todo lo que existe tributa para su gloria. A Él están sometidos los principados, las potestades, los gobernantes de este mundo. Él tiene eternamente como Dios y ahora como hombre toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:19. Toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. En tercer lugar, la divinidad de Jesús se ve en su relación con los hombres. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí el evangelista nos muestra por primera vez 2 conceptos, como habíamos hablado el último martes, que van a ser frecuentes en el evangelio de Juan: vida y luz.